Pleno de la Asamblea resolvió censurar a Juan Zapata, quien fue ministro del Interior en el gobierno de Guillermo Lasso. Se lo acusa del incremento de los niveles de violencia en el país por la falta de ejecución presupuestaria para la Policía Nacional. Tribunal Contencioso Electoral decidió archivar la denuncia presentada por un ciudadano en contra del presidente Daniel Noboa. Cancillería confirmó que Suiza sería el país que actúe como mediador en el impasse diplomático entre Ecuador y México. En lo internacional, el Congreso de Colombia aprobó que se prohíban las corridas de toros a nivel nacional. En los deportes, Barcelona busca su clasificación a la Copa Sudamericana ante Cobresal. Miércoles 29 de mayo del 2024. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos, como siempre, para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Mechi? ¿Cómo andás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto que nos acompañen esta noche acá en el Noticiero Estelar. Y recuerden que ya en sus pantallas aparece el código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bienvenidos. Empezamos. Guayas y Pichincha son las provincias en las que más jóvenes de entre 18 y 29 años se han contratado entre enero y abril de este año. El Ministerio de Trabajo difundió las cifras del empleo juvenil y aclaró el por qué hay diferencias con las cifras del Seguro Social. Florícolas, industrias y corporaciones nacionales son algunas de las áreas en las que se incrementó la presencia de jóvenes en sus nóminas. Desde la emisión y aplicación de la Ley de Eficiencia Económica, o conocida como Ley de Empleo Juvenil, con corte hasta abril, en las 24 provincias del país se tiene la estadística de que ciudadanos comprendidos en las edades de 18 a 29 años de edad se arroja 105.050 contratos de trabajo. Estas son las cifras que difundió el Ministerio del Trabajo como resultado de un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que fomenta la contratación juvenil en el sector público y privado. Que a partir del año 2025 podrán gozar de todos los incentivos tributarios que establece la ley. De estas 105.000 nuevas plazas, el 67% son hombres y el 32% mujeres. Además, las provincias donde más contratos se han celebrado son Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí y El Oro. En cuanto a ciudades, Guayaquil es en la que más se ha contratado con 25.000 jóvenes, seguida por Quito con 24.000. Y las actividades laborales que más han necesitado de la mano de obra y experticia juvenil son agricultura y ganadería, comercio, servicios administrativos, actividades profesionales y científicas y finalmente construcción. Y les hemos propuesto a las empresas que del total de empleados que tienen registrado, el 10% se lo den a los jóvenes. Sin embargo, las cifras generaron dudas porque no son las mismas que se reflejan en las afiliaciones a la Seguridad Social. Ante ello, la ministra Ivonne Núñez explicó que la página estadística del IES no registra contratos de trabajo, registra las afiliaciones. Además, dijo Núñez, el IES registra también las desafiliaciones, lo que alteraría la visualización de los resultados. Doy un ejemplo. Si usted tiene afiliados a 3.800.000 personas, ese número va a variar el próximo mes y en los meses siguientes, porque no solo la lista es hacia arriba, sino también es hacia abajo. Finalmente, la ministra destacó que hay expectativas de que las empresas les permitan a los jóvenes entablar una carrera interna en la que puedan ascender con el paso del tiempo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y con el objetivo de fortalecer las capacidades de los jóvenes en pobreza y pobreza extrema, en este caso, para que puedan acceder también a plazas de trabajo, capacitaciones y becas, el gobierno central ha implementado la Convención de Empleabilidad y Emprendimiento por el Nuevo Ecuador. En la siguiente nota le contamos de qué se trata.
La mañana de este 29 de mayo se llevó a cabo la Convención de Empleabilidad y Emprendimiento, impulsado por el presidente de la República, Daniel Noboa. Este es un espacio donde las y los jóvenes podrán participar de un programa de derivación laboral presencial. Los jóvenes son el verdadero motor que promueve la real construcción del nuevo Ecuador. Hoy, los jóvenes son la mayoría. 40% de la población del Ecuador está entre 14 y 35 años. Durante el evento se reunieron ofertantes de empleo del sector privado, la academia, fuerzas del orden, organizaciones internacionales, entre otros, junto con los jóvenes. La ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira, dio a conocer que con este programa se han conseguido 100 becas de tercer y cuarto nivel, al igual que certificaciones de profesionalización. Es una de las 4 convenciones que vamos a tener en este año y que persigue incorporar al mercado laboral a más de 2.000 jóvenes. Los jóvenes que van a acceder a estas plazas laborales son jóvenes en situación de pobreza y de extrema pobreza. Entre los resultados de este programa de empleabilidad están 500 derivaciones laborales, 500 jóvenes participantes de la orientación para la búsqueda de empleo, 50 vacantes laborales en las empresas participantes, 20 jóvenes de la población objetivo con certificados, 3 jóvenes de la población objetivo con capital semilla y otros 3 con becas de pregrado, posgrado y formación continua en la Universidad UTE. Emerson Chalá recibió su certificación profesional como ayudante de mecánica y agradeció la oportunidad, ya que asegura que muchas veces los jóvenes no son tomados en cuenta. Y muchas veces también somos los que somos silenciados. El MIES ha firmado varios acuerdos de cooperación con institutos técnicos del país, con el objetivo de que puedan darles capacitaciones de profesionalización gratuitas a personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Manuela Bedón, Noticias 7. El Tribunal Contencioso Electoral archivó la denuncia presentada por un ciudadano contra el presidente Daniel Noboa por una supuesta infracción electoral. El juez que llevaba la causa, Joaquín Vitere Yanga, determinó que la solicitud remitida por Marlon Andrés Pasquel Espín no contaba con todos los requisitos para continuar con el trámite, por lo que decidió archivarla, es decir, dejar sin efecto. Según la sentencia del juez electoral, Pasquel no contó con el patrocinio jurídico de un abogado para presentar su denuncia. Sin embargo, Pasquel tiene 3 días para apelar. Y analistas políticos coinciden en que, de acuerdo con la ley orgánica electoral, un funcionario debe pedir licencia cuando se postula para la reelección del mismo cargo. Situación que no aplica para el presidente Daniel Noboa, según la sentencia de la propia Corte Constitucional. Veamos. A poco más de 8 meses de que Ecuador vuelva a las urnas para elegir presidente, asambleístas y parlamentarios andinos, parte del debate político se ha centrado en si el presidente Daniel Noboa debe o no pedir licencia para postularse a las elecciones del 9 de febrero de 2025. A decir de varios analistas y remitiéndose a la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional del 9 de septiembre de 2010 ante una consulta ciudadana sobre el tema, el documento en su artículo 2 es claro. Las elecciones tanto legislativas como presidenciales convocadas por el Consejo Nacional Electoral se entenderá que son para completar el resto de los respectivos periodos, sin que pueda entenderse que se trata de un nuevo periodo regular imputable para el caso de la reelección. Así lo explicó el politólogo Juan Rivadeneira en entrevista con Noticias 7. Bueno, no sería una reelección, ¿no? Sería una elección, porque el presidente está concluyendo un mandato. ¿Sí? Si es que gana febrero y cumple 4 años, podría buscar una reelección. Análisis con el que coincide el constitucionalista Ismael Quintana. Si él se candidatiza y gana la elección, recién en 2025 él estaría en su primer periodo de gobierno, según ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Añadió que existen 3 motivos para que una autoridad esté obligada a pedir licencia por temas electorales. Que se trate de una autoridad de elección popular, primera condición. Segunda condición, que se postule para el mismo cargo. Y en tercer lugar, que esa postulación sea para una reelección inmediata. E insistió en que el caso del presidente Noboa no es el de un periodo presidencial regular. Mi posición particular es esa, es decir, que en esta única ocasión Noboa no requiere licencia. Por lo tanto, no va a ser necesario que la vicepresidente le subrogue. No obstante, desde el gobierno se ha hecho una consulta a la Procuraduría General del Estado para aclarar el tema y está a la espera de una respuesta. Miriam Zambrano, Noticias 7.
La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que Suiza sería el país que continúe y que actúe como mediador en el impasse diplomático entre Ecuador y México. Además, la titular de la cartera de Relaciones Exteriores ratificó que el gobierno de Daniel Noboa está presto a retomar relaciones con el mandato de López Obrador. El gobierno de Daniel Noboa una vez más dejó clara su postura y buena predisposición para retomar las relaciones con México en el impasse diplomático registrado tras el ingreso a su embajada en Quito el pasado 5 de abril. Y un mecanismo para esto es la intervención de un tercer país que actúe como mediador. Así lo aclaró la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. En este caso, Suiza ha aceptado la petición de México y del Ecuador de ser este canal de comunicación diplomático. Sin embargo, la Cancillería mexicana, a través de un comunicado, recalcó que la referencia a Suiza refiere a la solicitud de buenos oficios para resguardar los bienes inmobiliarios del personal diplomático mexicano, que debió ser repatriado de manera inmediata. Y además recalca que, en casos de ruptura de relaciones, es posible encargar a un tercer país la protección y ejercicio de los intereses y funciones diplomáticas y consulares para atender asuntos urgentes, incluida la protección de nacionales. Según Ecuador, esto era innecesario. No era necesaria esa solicitud y porque ya está dada. Esas son garantías que el Estado ecuatoriano entregó mediante una nota verbal a Cancillería en México hace mucho tiempo. Lo que sí se deja claro es que a pesar de la buena predisposición del Ecuador, no cederán ante ciertos pedidos como la entrega de Jorge Glass, quien cumple 2 sentencias por corrupción. Yo ya lo he mencionado públicamente, hay cosas que el Ecuador no va a negociar. Todo el resto con gusto. En todo caso, lo que resta es esperar la intervención de Suiza para revisar los pedidos del gobierno de López Obrador y poner fin a este tema, que está cerrado en la Corte Internacional de Justicia al negar las medidas provisionales solicitadas por México en contra de nuestro país. Edison Saavedra, Noticias 7. Asamblea Nacional. Y la Asamblea recibió el primer veto total del Ejecutivo a una iniciativa legal elaborada por el nuevo periodo de la legislatura desde que retomó funciones luego de la muerte cruzada. Se trata del veto al Código Orgánico a la función judicial. El presidente Noboa consideró que esta norma no es conveniente para los intereses del país ni es garantía para la lucha directa contra la corrupción. Veamos. El anuncio de la semana pasada se concretó este miércoles mediante oficio dirigido al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. En la misiva, el presidente Daniel Noboa informa que vetó totalmente el Código Orgánico de la Función Judicial por considerar que dicha norma no es conveniente para los intereses del país, que no es garantía para la lucha directa contra la corrupción y que no contó con la participación en su construcción de la mayoría de actores de la función judicial. Lo que más pesó en este veto total hace referencia a lo que dispone el último inciso del artículo 23 de la ley vetada, el cual refiere a que los vocales del Consejo de la Judicatura que tengan prisión preventiva o estén con arresto domiciliario puedan acogerse al régimen de licencia sin sueldo. A juicio del Ejecutivo, este mandato contraviene lo que expresa la Constitución, en el sentido de que los servidores judiciales deben ejercer funciones con total probidad, sin estar inmersos en indagaciones por corrupción o en cualquier otra irregularidad. En la Asamblea, califican como un derecho del presidente, en su calidad de colegislador, la facultad de vetar el código, que a juicio de la asambleísta Alexandra Castillo no se observó con profundidad en el debate. Yo creo que ahí sí fue un poco de no analizar a profundidad el tema propuesto, y el veto, el presidente tiene el poder en sí, la decisión de vetarlo parcial o totalmente a la ley. La bancada oficialista de ADN votó en contra de esta disposición. Nosotros, de hecho, la votación de la bancada de ADN fue un contundente no. El artículo 258, reformando el Código Judicial, es totalmente fuera de contexto de lo que está viviendo el país por la impunidad, por la corrupción. Darle licencia a quienes tengan prisión preventiva está completamente fuera de los estándares de la línea de que debe tener la Asamblea Nacional. Al ser un veto total, el tratamiento de esta norma queda congelado por un año. Es decir, la Asamblea que se conforme luego de las elecciones del 2025 podrá retomar su tratamiento o rehacerlo totalmente. Javier Ceballos, Noticias 7. El exministro del Interior, Juan Zapata, fue censurado en la Asamblea con 118 votos a favor y ninguno en contra. El exfuncionario del gobierno de Guillermo Lasso no podrá ejercer un cargo público por los próximos 2 años.
Otro exministro de Guillermo Lasso fue censurado en la Asamblea Nacional. Juan Zapata Silva fue acusado por el legislador social cristiano Carlos Vera de incumplimiento de funciones al no tomar acciones decisivas para frenar la ola delictiva y no ejecutar el presupuesto asignado para su gestión como ministro del Interior. Por una responsabilidad nuestra que no solo debe ser política por su naturaleza, sino una respuesta a los 8.094 senos familiares que, como lo dice la policía, en el año 2023 ya no estarán más. En el hemiciclo legislativo, Juan Zapata recalcó que su interpelación fue ilegal porque nunca fue notificado del inicio del proceso en el correo electrónico que en su momento registró en el sistema DTS de la Asamblea. Refutó el argumento de incumplimiento de funciones cuando dijo que el combate al crimen organizado mientras fue ministro le costó la intranquilidad constante de su seguridad y la de su familia. ¿Cómo me puede decir incumplimiento de funciones? Yo solamente quisiera que ustedes verifiquen en redes sociales. Crisis en Durán, ahí estaba el ministro Zapata. Crisis en la Huacharaca, ahí estaba. Crisis en Esmeraldas, ahí estaba. Ya en el debate parlamentario, legisladores de diferentes tiendas políticas defendieron el trabajo de la Comisión de Fiscalización al señalar que Zapata merece ser censurado por los muertos civiles, policiales y militares que deja la debacle de las organizaciones narcoterroristas. ¿Cómo van a combatir nuestros policías? ¿Han visto cómo está el crimen organizado? Con las mejores armas. ¿Y nuestros policías con qué? ¿Quieren que salgan como Superman? No, señor. Porque hay varios ecuatorianos que fueron asesinados porque no hubo respuesta oportuna del ministro entonces. Lamentablemente, al llegar al Ministerio del Interior, ha cometido fallas que no son perdonables. Al cerrarse el debate, se procedió a la votación. Juan Zapata fue censurado con 118 votos, es decir, por unanimidad, sin votos en contra. Zapata no podrá ejercer ningún cargo público por los próximos 2 años. El siguiente juicio político será en contra de las exautoridades del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno. Javier Ceballos, Noticias 7. El Consejo de Participación remitió la terna a la comisión encargada en el proceso para designar al nuevo presidente de la Judicatura. Dicha comisión deberá ser revisada la documentación y requisitos de los postulantes enviados por el titular de la Corte Nacional de Justicia. El proceso para la designación del nuevo presidente de la Judicatura pasa a la fase de revisión de requisitos. Este 29 de mayo el Pleno del Consejo de Participación aprobó la conformación de la comisión de selección que se encargará del trámite. Además resolvió que esta terna, conformada por Telmo Molina, Dunia Martínez y Hugo Landívar, llegue a las manos de los 5 miembros de la comisión, quienes deberán revisar toda la documentación de los postulantes enviados por José Swing, titular de la Corte Nacional de Justicia. La terna acaba de llegar el día de ayer en la tarde, la hemos recibido y se va a ser entregada a la comisión técnica para que haga la verificación de cada uno del análisis de la reglamentación y especialmente de los requisitos de ley. La comisión tendrá 48 horas para hacer la verificación de la documentación de los aspirantes y entregar un informe sobre si se cumplieron o no los requisitos. Bueno, dentro de eso la probidad notoria, que no tenga ningún, no esté reñidos con acciones de ley. Una vez concluida esta etapa, se abrirá la fase de impugnación, donde todos los ciudadanos podrán realmente decir que tienen en contra tal vez de alguno de los candidatos. Después, los 3 postulantes serán recibidos en audiencia pública por el Pleno del CPCCS, donde presentarán su plan de trabajo y posteriormente los consejeros designarán quién presidirá el Consejo de la Judicatura. Yo creo que de mes a mes y medio ya se tiene una opción muy próxima a publicarse para los medios. En el caso de que algún postulante no pase la fase de requisitos y de impugnación ciudadana, el Pleno del Consejo de Participación deberá solicitar un nuevo candidato a fin de completar la terna. Recordemos que actualmente Álvaro Román preside de manera temporal la Judicatura tras la renuncia de Wilmante, quien guarda prisión preventiva por el caso Metástasis. Román está allí en calidad de suplente tras una sentencia de la Corte Constitucional. Edison Saavedra, Noticias 7. El presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, rechazó una denuncia en su contra por un presunto mal uso de su carnet de discapacidad, con el cual habría adquirido un vehículo de alta gama y un bote.
El asambleísta denunciante solicitó al Ministerio de Salud Pública información sobre este carnet y la SENAE la documentación respectiva de estas compras que fueron negadas por Fantoni. Tengo un problema en mi columna, esto va a base de un tumor de un epandimoma que casi me cuesta el problema de movilidad y sensibilidad en las piernas. Yo nunca he comprado ningún tema, no he hecho uso el tema de mi carnet, ninguna compra. Los bienes que indica la señora legisladora son bienes de hace 23 años en un caso y 13 años del otro. Y es importante hacer entender a la ciudadanía que no existe exoneración de bienes de segunda mano. No son bienes importados, son de segunda mano con muchos años de antigüedad y de uso. Regresamos con más información. 7 proyectos público-privados, 6 de ellos viales, están aprobados para iniciar su proceso de ejecución en el Ecuador. Esto permitirá el mantenimiento y operación de carreteras que no se encontraban en buen estado. Más información a continuación. Administrar una carretera podría ser costoso. Reconstruirlas, mantenerlas y atender puntos críticos necesita, en ciertos casos, de inversiones considerables de dinero. En el Ecuador, ya se trabaja en los estudios para que 6 vías sean intervenidas bajo alianzas público-privadas. Son contratos a 20 o 30 años y además se incorporó un proyecto portuario, el del puerto de Esmeraldas, que es el único puerto público del país que no cuenta con un inversionista privado que lo administre. Estos 7 proyectos tendrían una inversión estimada de 2.300 millones de dólares según la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, pero ello no implica la privatización de esas obras. Las vías siempre se mantienen bajo la potestad estatal. Sin embargo, en el contrato se distribuyen riesgos y responsabilidades. Las 6 vías a ser intervenidas con financiamiento privado son La Manta Quevedo, Pifo Yede Baeza, Montecristi Jipijapa La Cadena, Ambato Baños Puyo, Bahía Pedernales Cojimíes y La Loja Catamayo. Las compañías privadas que obtengan el contrato mediante un concurso público que aún no se efectúa recuperarán la inversión a largo plazo mediante peajes. Pero trabajando con una tarifa socialmente aceptada y que además no permita abusos. La Secretaría agrega que está contemplada la generación progresiva de al menos 400.000 empleos. Se va a requerir mano de obra de distinto nivel, tanto técnica y capacitada, como mano de obra para labores de obreros y demás técnicos de construcción. Para que un proyecto público-privado entre en marcha necesita de 4 etapas: aprobación, estudios, concurso público para la licitación y la ejecución de la obra. Actualmente se están elaborando los estudios para armar los concursos en la vía Manta Quevedo, Pifo Yede Baeza y en la Montecristi Jipijapa La Cadena. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Organizaciones sociales rechazan la propuesta municipal para el aumento del valor del pasaje de transporte urbano en Guayaquil. Conozcamos su propuesta. 45 centavos es la propuesta del Cabildo para el pasaje en la Metrovía y los buses urbanos. Primero fue rechazada por un sector de la transportación urbana. Esto debe de ser después de un par de años, cuando nosotros nos fortalezcamos económicamente para poder poner en marcha un buen parque automotor en el sentido del mantenimiento. No al alza del pasaje. Ahora se suman las organizaciones sociales. Se han tomado decisiones sin consultar al usuario, sostienen. Solamente se ha reunido con la TM, con los transportistas y la alcaldía, y nosotros la ciudadanía nada. Cosa que nosotros rechazamos completamente esa medida que es lesiva, es ilegal y atentatoria a los intereses del pueblo guayaquileño. Son conscientes que el transporte público necesita un incremento en el pasaje, pero no aceptan que el aumento de 15 centavos sea de golpe. No sirven ni la Metrovía ni los buses, cosa que primeramente, para pensar en un alza, primeramente tienen que solucionar la problemática. También rechazan la tarjeta única, que sería administrada por una operadora. En 5 centavos que quieren coger, son $75.000 diarios, 1,5 millones mensual, 20 millones al año, a costilla de nosotros. ¿Por qué? ¿Por recaudación? ¿Qué es eso, pues? En su lugar proponen un incremento progresivo. En este año se ponga 5 centavos y el próximo año 5 centavos, pero que haya mejoras, que haya seguridad en el transporte. No
No necesitamos wifi, necesitamos cámaras que estén conectadas al 911 y a la Corporación Ciudadana para que en el momento que esté robando se active y podamos ser auxiliados en ese momento. Esperan que el alcalde de Guayaquil acepte la reunión solicitada semanas atrás para llegar a un acuerdo. Y atención con la siguiente nota, porque si usted tiene un vehículo retenido en los patios de la Agencia Metropolitana de Tránsito por más de 3 años, este entrará en un proceso de chatarrización que ya está en marcha. Atención. Cerca de 10.500 vehículos permanecen en los 10 patios de retención de la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito. De ese número, el 65% o 68% son vehículos que ya han pasado más de 3 años dentro de los centros de retención. Si usted es propietario de uno de estos automotores retenidos por más de 3 años y no hace el trámite para su liberación, entrará en el proceso de chatarrización que lleva adelante el municipio de Quito. De los 10 centros vamos a iniciar el proceso de chatarrización en 3 centros de retención, que es Gualaquiza, Río Coca y Turubamba. En esos 3 centros de retención nosotros tenemos un número de 1.123 vehículos que van a ser chatarrizados. De estos, 856 son motocicletas, 259 son vehículos livianos y 8 son pesados. Para recuperar su vehículo antes de que sea declarado en abandono, debe presentar la matrícula original vigente o certificado único vehicular, cédula de identidad o pasaporte original vigente del propietario, comprobante de pago de la revisión técnica vehicular, del servicio de rentas internas, de la matrícula, de multas si es el caso y del parqueadero de la AMT por el tiempo que ha permanecido el vehículo retenido. Tome en cuenta que los costos diarios por el servicio de garage son $1 para motocicletas, 3 para livianos, 9 para pesados y $15 para extra pesados. En los valores que respecten a la Agencia Metropolitana de Tránsito, sí. Hay convenios de pago, facilidades de pago más bien, y también se puede hacer mediante tarjeta de crédito. Si quieres saber el listado de automotores que serán destruidos, este será publicado en las cuentas oficiales de la AMT. Miriam Zambrano, Noticias 7. Les contamos que la rápida intervención de los bomberos evitó que se queme por completo una recicladora, esto en el cantón La Libertad. En el sector Las Colinas del Cantón La Libertad, varios moradores se alarmaron al percatarse del intenso humo que salía de una recicladora. Por lo reciclado que está ahí, la caloría del sol, hayan dejado prendido algo y pero gracias a Dios por la pared que estaba acá, no se pudo controlar más el fuego. Al descubrir el percance, los moradores notaron que no había nadie en el inmueble, por lo que inmediatamente llamaron a los bomberos, quienes llegaron rápidamente al sitio y comenzaron las labores de extinción del fuego, evitando una mayor propagación. Sale el móvil 5 de unidad de cuartel 2 a verificar la novedad. Se verificó que era una recicladora. Se procede a llamar más recursos con 2 abastecedores y aproximadamente 20 bomberos trabajando. Al momento está controlado ya, solo se está refrescando. El propietario del establecimiento llegó al sitio poco después, encontrándose con la lamentable noticia que una parte de su negocio había sido consumida por las llamas. Fue una desgracia con felicidad, hermano, no había ningún trabajador y gracias a Dios, hermano, los bomberos llegaron a tiempo. Bueno, gracias a Dios, hermano, eso es lo que les puedo decir. Cosas materiales, colchones, eso se recupera, hermano. La vida es lo más importante. Sin embargo, gracias a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos, se logró impedir que el local se quemara por completo. Recomendamos a la ciudadanía que revise siempre las instalaciones eléctricas para evitar situaciones como esta. En Santo Domingo les contamos que 44 ciudadanos fueron detenidos durante los últimos días durante operativos desarrollados en la carretera. Se detuvo a 11 sujetos. Veamos. Una estructura delictual desarticulada durante los últimos días en Santo Domingo de los Áchilas, destinada a estafas, forma parte de los resultados obtenidos por el bloque de seguridad, el cual ha contado con personal policial activo en sus 3 ejes. Hemos tenido 11 detenidos por
alertas en el CIDNE, es decir, mientras realizamos el operativo en carretera, estamos generando el ingreso de datos de los usuarios que en ese momento pasan, y hemos tenido 11 alertas, de los cuales todas han sido por delito. El delito ha migrado a los sectores rurales según autoridades de control, para lo cual han reforzado trabajos como el corredor seguro y controles en ejes estatales y entradas a las parroquias rurales. Hemos logrado que la delincuencia se vaya hacia las zonas rurales, gracias a este efecto balón que consiste en la presión constante dentro de la ciudad. Esto ha hecho que los grupos delincuenciales organizados que están desplegados en toda la provincia estén hoy en día con miedo y asustados. ¿Por qué? Porque muchos de estos jóvenes pertenecientes a estos grupos delictivos organizados es gente que ha salido hoy en día del centro de privación de libertad. En temas de seguridad, personal policial se encuentra desplegado con un contingente de 80 uniformados en diferentes planteles educativos desde las 6:30 de la mañana, con un total de 36 motocicletas, 14 patrulleros y la ejecución del proyecto Padre Solidario, para en colaboración de los padres de familia reforzar la seguridad en planteles educativos. A través de una sentencia de la Corte Provincial de Pichincha se dejó sin efecto el decreto 645 del 10 de enero del 2023, por lo que ahora rigen nuevas tarifas del impuesto a consumos especiales para tabaco, que pasa a tener un aumento del 150%, mientras que las armas deportivas y municiones tendrán un incremento del 300%. Además, aviones, avionetas, helicópteros, excepto aquellas destinadas al transporte comercial, tendrán una tarifa adicional del 15%. Este incremento al impuesto al consumo especial entró en vigencia desde el pasado 21 de mayo. Y en nuestro segmento de Buenas Noticias les contamos a todos los jóvenes que se ha iniciado un nuevo proceso de admisión a las universidades desde este 28 de mayo y los bachilleres pueden ya realizar el registro nacional único para el proceso de admisión. Recuerden que esto es obligatorio si quieren inscribirse, así que les mostramos los pasos que deben seguir para registrarse. El segundo periodo del proceso de admisión 2024 para ingresar a universidades y otras instituciones de educación superior públicas comenzó este martes 28 de mayo con el Registro Nacional Único. Este proceso es esencial para los bachilleres que buscan asegurar un cupo en universidades y escuelas politécnicas públicas, institutos y conservatorios superiores públicos y en carreras focalizadas. Los aspirantes deben completar este proceso de admisión para tener la oportunidad de continuar su educación en esas instituciones, por lo que te enseñamos los pasos para inscribirte en el Registro Nacional Único, que estará habilitado hasta el 2 de junio. El primer paso es ingresar a la página web www.registrounicoedusub.gov.es, crear el usuario y la contraseña. Si ya tienes un usuario, no puedes volver a crearlo, así que tendrás una opción para recuperar tu contraseña. Luego, revisas la información que aparece en pantalla, la completas, guardas e imprimes el comprobante generado y listo. Podrás continuar con el proceso de inscripción, evaluación, postulación, asignación y aceptación de cupos en los tiempos establecidos por el Ministerio de Educación.